Mi estimado pastor, en este pequeño y breve audio pretendo responder a su pregunta que me hizo usted hace un ratito atrás. Aparte que también he recibido de vez en cuando las mismas preguntas, que la doctrina que comparto en mis redes sociales y las que intento que mi iglesia también conozca y que con mucho éxito en este último año, ¿cierto? Hemos podido enseñar y vemos hermanos realmente transformados y dependiendo de la soberanía de Dios y no de la capacidad humana. La respuesta posiblemente puede desagradar a muchos y tal vez sea de agrado para algunos pocos. Pero mi fin, mi estimado pastor, es sentar bases y dejar clara mi posición teológica, si usted la quiere conocer, la cual indudablemente sigo desarrollando todos los días a través de la oración, a través del ayuno y a través del estudio sistemático de la teología. Pero veamos qué es el calvinismo. Entonces, el calvinismo, mi estimado pastor, es el nombre que se le da al sistema de pensamiento teológico que fue formulado por Juan Calvino. Aunque se debe reconocer, mi estimado, que no fue Calvino quien estableció la doctrina de la gracia o estos 5 puntos del calvinismo. El creador de todo lo que la teología reformada o calvinista comprende, sino que fue Juan Calvino quien presentó las doctrinas paulinas y evangélicas. Es decir, las doctrinas de Calvino son mucho más afines con la doctrina del apóstol San Pablo y las doctrinas de la iglesia evangélica del siglo I, junto con los desarrollos de Agustino. Agustino Martín fue un padre de la iglesia primitiva que entre el año 100 y el año 200 Existió, cierto, Agustino Martín, y él, cierto, en el fondo defiende la doctrina del apóstol San Pablo, e indudablemente que lo que hace Juan Calvino también se apoya en los estudios de Agustino. Con el paso de los años, los posreformadores hicieron que el pensamiento calvinista fuese tomado más y mejor consistencia, mi estimado pastor. Ahora, veamos un contraste entre el calvinismo y el arminianismo. El calvinismo y el arminianismo son dos sistemas de teología que intentan explicar la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana con respecto a la salvación. El calvinismo es llamado así por Juan Calvino, como le decía, teólogo francés que vivió entre el 1500 más o menos y el 1564. Y sin embargo el arminianismo fue llamado así por el teólogo Jacobo Arminio, un teólogo holandés que vivió más o menos entre el 1560 y 1609. Sus diferencias más marcadas las encontramos en sus posiciones soteriológicas. Soteriología significa el estudio de la salvación. Y quiero analizar brevemente lo que es el arminianismo. El arminianismo sostiene los siguientes artículos respecto a la soteriología. Dice que el libre albedrío o capacidad humana, este punto enseña que el hombre, aunque afectado por la caída de Adán, tenía la capacidad espiritual de escoger el bien espiritual y era capaz de ejercitar la fe en Dios a fin de recibir el Evangelio y de este modo obtener por sí mismo la salvación. Por otra parte, Calvino o la doctrina calvinista, ¿cierto?, dice que habla de la depravación total, contrastando, ¿cierto?, la doctrina de la libre disposición que tiene el hombre. Esta enseñanza simplemente señala que el hombre está muerto. La Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, a menos que hayamos nacido de nuevo. Muertos, más que eso, el hombre o mujer que está muerto en pecado odia a Dios y su mente carnal es enemistad contra Dios. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, si mal no recuerdo, versículo número 7. Su voluntad, por lo tanto, está totalmente en contra de Dios. Esta idea es bíblica. Cambia mucho de lo que hoy se dice acerca de la salvación. ¿Qué se dice de la salvación? Que el hombre puede aportar un porcentaje en la obra salvífica. ¿Qué dice la doctrina de Pablo y qué dice la doctrina, a mi juicio, de Calvino y de los grandes reformadores? Es sencillamente que el hombre no tiene ninguna intervención en la salvación, si es que es Dios quien hace todo el trabajo para que el hombre pueda ser salvado. Básicamente, eso es lo que podemos decir. Muy buenas tardes, mi estimado siervo. Quiero saludarle en el nombre del Señor y darle respuesta a la pregunta que usted me hizo. Pero antes quiero entregarle mi posición teológica
que sería muy bueno que usted la conociera para poder establecer una armonía entre lo que comparto a diario en las redes sociales y lo que comparto en las innumerables iglesias a las cuales soy invitado. Sí, yo soy calvinista, pero antes de ser calvinista, yo soy un cristiano bíblico. Por más de 25 años he estudiado teología y siempre he sido un cristiano bíblico. De hecho, hace poco prediqué en mi iglesia donde está su padre y enseñé cómo tener una mente bíblica. Entonces, el mensaje usted lo puede encontrar en mis redes sociales o en mi canal de YouTube. Pero ¿por qué yo abracé en cierto modo la doctrina de Juan Calvino? Porque en un sentido soteriológico, es decir, en un sentido de la salvación, la soteriología es el estudio de la salvación. Todo lo que conlleva la salvación, todo lo que conlleva el estudio de la doctrina de la salvación se llama soteriología. Mire, llevo más de 20 años estudiando los 5 puntos del calvinista, en respecto a la soteriología, y debo decir que son sólidos bíblicamente, pastor. Si bien no muchos están de acuerdo con la perspectiva de Calvino respecto a la salvación, esta no deja de ser bíblica y más congruente, en contraste con el arminianismo, que es la otra posición que a Jacobo Arminio es un teólogo holandés, ¿cierto?, que contrasta, o sus seguidores contrastan los 5 puntos del calvinismo. Charles Spurgeon, usted debe conocerlo, y muchas veces se usa, ¿cierto?, en los púlpitos como el príncipe de los predicadores. Él dijo, no es ninguna novedad, entonces, lo que estoy predicando. No es una nueva doctrina, dice Charles Spurgeon. Amo proclamar aquellas grandes doctrinas antiguas apodadas calvinismo, dice Charles Spurgeon, pero que son verdaderamente la verdad revelada de Dios tal como es en Cristo Jesús. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue calvinista. Si Charles Spurgeon era calvinista, otros buenos predicadores en la historia, mi estimado pastor, sí lo han sido. Por ejemplo, Jonathan Edwards, George Whitefield, William Carey, David Brainerd, John Scott, F.F. Bruce, está la teología de F.F. Bruce, Martin Lloyd Jones, Robert Murray McLean y otros predicadores actualmente que sí son calvinistas, y usted quizás ha escuchado muchos de ellos, como por ejemplo Tim Keller, John Piper, D.A. Carson, David Pratt, deje acordarme de otro, J.L. Parker, R.S. Sproul, ¿cierto?, John MacArthur, Miguel Núñez, todos ellos son calvinistas, mi estimado pastor. Volviendo a mi pregunta, entonces, ¿por qué soy calvinista? No soy calvinista porque no soy confesional. Si bien es cierto que admiro, leo y estudio las confesiones bautistas de Londres del año 89, 1689, debo admitir que no soy confesional. Ya percibo algunas diferencias con esa confesión. El porqué de esto posiblemente se deba a que no he comprendido muy bien el confesionalismo, asunto que sigo estudiando todos los días, mi estimado pastor. Posiblemente mi respuesta parezca ambigua, pero es así. Y si alguien gusta llamarme de manera peyorativa y burlona calvinista o calvinianismo o calviboy, como se dice en las redes sociales, etcétera, 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 y decir que no creo en el Espíritu Santo y otras cosas más, no pierdo el sueño por tales opiniones. La mayoría provienen de personas inmaduras y personas ignorantes respecto a las Escrituras. Si alguno pensó que era totalmente calvinista y me llamará heterodoxo, por ejemplo, puede sentirse libre de hacerlo y no me voy a molestarlo. Y espero que sepa el significado de esa palabra, pero en realidad no lo soy. Por último, quiero compartir lo siguiente, lo que dice en cierto modo la Escritura. Dice, amo, mi estimado pastor, las doctrinas de la gracia. Y no me avergüenzo, mi estimado pastor, de la mofa que se me hace o lo que nos hacen a los calvinistas. Creo en la soberanía de Dios, eso es lo principal. Estoy convencido que las Escrituras enseñan que Dios es completamente soberano, no solamente en la salvación, llamado de manera efectiva y otorgando fe a aquellos a quienes Él ha escogido de la eternidad pasada, mi pastor, sino también en todos y cada uno de los detalles de la obra de providencia. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y Él hace que todas las cosas les ayuden a bien a aquellos que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Pablo en Romanos capítulo 8,
versículo 28. Es muy simple ver el calvinismo como algo real. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 11, y dice: Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mi estimado pastor, esto es lo que la gente comúnmente quiere dar a entender cuando hablamos del calvinismo. Cuando acepto esa etiqueta, no estoy haciendo un juramento de alianza con el nombre de Juan Calvino. Ojo con eso. No estoy afirmando todo lo que enseñó y no estoy aprobando todo lo que él hizo. Estoy convencido de que Calvino fue un hombre piadoso, es decir, que tuvo una relación estrecha con Dios y uno de los mejores expositores bíblicos con una gran mente teológica que jamás haya existido. Eso está muy claro y muchos estudiosos así lo mencionan, pero no estuvo siempre en lo correcto. De hecho, mis propias convicciones son de corte reformada, de modo que por ningún medio soy uno de los devotos seguidores acérrimos de Calvino. En otras palabras, cuando acepto la etiqueta calvinista es solo por causa de la conveniencia, mi estimado pastor. No estoy diciendo yo soy de Calvino en el sentido de Corinto. No, yo soy cristiano bíblico. Y esa es mi etiqueta. Si usted quiere decirme a mí qué es lo que soy un cristiano bíblico, que en cierto modo ha abrazado en parte las doctrinas de Calvino. Además, no soy uno de esos que usa el calvinismo como motivo para justificar sus grandes resentimientos, sus grandes pecados, desafiando a la gente a que contienda conmigo al respecto. No, lo menos que hago en redes sociales es contender. Es verdad que puedo tomarme un poco, a veces me torno un poco batallador sobre ciertos puntos doctrinales, especialmente cuando alguien ataca un principio que va contra el corazón del Evangelio, como la expiación sustitutiva, mi estimado, o el pecado original, o la justificación por la fe, que está muy clara ahí en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 31, mi estimado pastor, y el principio de la justicia imputada. Cuando uno de esos principios es desafiado, estoy listo para pelear, estoy listo para enfrentar, como dice Pablo, que debemos, como dice el apóstol San Pedro, que presentar defensa con nuestra fe, con mansedumbre y templanza. Y tampoco me importa sacudirle el piso a cualquiera cosa que ande por ahí y que sea la más reciente moda evangelística, como la doctrina del apostolado, como la doctrina del decretar algo, como la doctrina de las manifestaciones especiales del Espíritu Santo, las cachetadas santas, todas esas cosas que andan pululando en las redes sociales, mi estimado pastor. Yo soy un acérrimo defensor de la sana doctrina. Sigo a Jesucristo, sigo el Evangelio, al igual que muchos en el pasado, como Calvino, Lutero, Spurgeon. Todos fueron cristianos, pero también abrazaron las doctrinas del calvinismo, mi estimado pastor. En síntesis, señalar todo esto que le estoy mencionando es para que usted pueda entender por qué, ¿cierto? Abracé esta doctrina hace más de 10 años y son las que he enseñado toda mi vida. Pero finalmente yo quiero señalarle que grandes hombres de Dios, como le mencioné, han abrazado estas doctrinas. Como se da cuenta, todo calvinista, hasta las trancas, otros predicadores calvinistas contemporáneos, serían, por ejemplo, el doctor Wayne Grudem, ¿cierto? Creo que le mandé la teología de Wayne Grudem, Joy Baker y Carl Trueman, además de algunos más jóvenes tales como Miguel Núñez, como John MacArthur, que ya se lo mencioné delante. Creo que el auge de estos predicadores se debe en gran parte a una reacción contra la falsa doctrina que promueve el Evangelio de la prosperidad y otras aberraciones teológicas que han aparecido, ¿cierto?, últimamente, como ya le mencioné, la doctrina del apostolado, es decir, los apóstoles que están apareciendo. Cuando uno se ve envuelto en un falso evangelio como aquella que proponen los pseudo apóstoles de hoy en día, mi estimado, el creyente joven reconoce que necesita bases doctrinales sólidas. Hace falta estudiar a fondo las Escrituras, pastor, y eso es lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. La teología se convierte, por lo tanto, en un asunto de vida o muerte. Por eso muchos vuelven a los fundamentos de la fe evangélica, esto es, las doctrinas de la Reforma Protestante, pastor. Y por lo tanto, los autores calvinistas resultan mucho más atractivos. La juventud la juventud actual, ¿cierto?, se está cansando de conferencias y predicaciones centradas en el ego humano y en la vanagloria del hombre. Quieren solidez, anhelan fundamento, pastor. En España, ¿cierto?, estaba
leyendo hace poco, me estoy topando con predicadores calvinistas. Cada 2 o 3 meses, ¿cierto? Leo estudios de algunos conferencistas españoles. Hace poco, ¿cierto? Estuve hablando con un conocido predicador evangélico a través de las redes sociales, creo en Davis Barceló, ¿cierto? Me comentaba que los famosos cánones de Dort transformaron su manera de predicar en un evento en la ciudad real, ahí en España. También, ¿cierto? A través de las redes sociales pudimos compartir, ¿cierto? Nuestro pensar respecto al calvinismo y respecto a la doctrina de la gracia. Y también nuestra pasión mutua por los escritos, por ejemplo, de Martin John Jones, que se los puedo mandar todos, ¿cierto? Por eso, mi estimado consiervo, y la última para cerrar, ¿cierto? Este pod que le estoy compartiendo, la literatura que por lo general comparto es, sí, efectivamente es doctrina reformada, o como usted le quiera llamar, doctrina calvinista. Si usted se atreve a leer los libros de Tim Keller, de John MacArthur, del mismo que le mencioné, C.S. Sproul, se va a dar cuenta que lo que exalta es a Dios, lo que exalta es la soberanía de Dios, lo que exalta es la providencia divina sobre el ego humano. Así que eso es lo que le puedo señalar, eso es lo que le puedo expresar en mi sentir y las doctrinas que abracé hace más de 20 años y que, aunque usted no lo crea, aún las sigo estudiando. Finalmente, soy un cristiano bíblico que comparto algunas enseñanzas de las doctrinas calvinistas. Un abrazo, pastor, y espero que pueda eh, eh, entender que estas pues han sido algunas de las razones por las que pienso que el calvinismo está poniéndose de moda, ¿cierto?, en mi país, particularmente en Latinoamérica. Creo que la iglesia chilena necesita una nueva reforma, pero hay una razón más, la razón principal detrás de todo esto: Dios es soberano en su amor y poder. Él ha estado levantando a su pueblo a conocerle mejor, a intimar con Él, como se ha revelado en su palabra, y así propagar cada rincón del mundo hispano, latinoamericano, chileno principalmente, las hermosas noticias de que Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, mi estimado pastor, conforme a la buena intención de su voluntad, como dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Un abrazo, que el Señor le bendiga y quedo a su disposición.